Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Can Yaman no para. Proyectos, un encuentro sorpresa y el drama de Sandokan, que nos mantiene en vilo corazón roto. ¿Están listos para un notición que va a hacer temblar sus redes sociales? Porque lo que les traigo hoy no es un simple rumor, es oro puro para las Can Yaman lovers. Estamos hablando de un actor que no solo rompe la pantalla, sino también barreras idiomáticas, un polifacético artista turco que domina 5 idiomas. Sí, hablamos del único e inigualable Can Yaman, y las noticias que llegan desde el panorama internacional son, honestamente, para volverse locas. Prepárense, porque esta historia tiene más giros que una telenovela turca. Miren esto, la agenda de Can está blindada, comprometida por al menos 3 años. 3 años de proyectos internacionales que lo consolidan como una estrella global, una fuerza de la naturaleza actoral que parece no tener límites geográficos. Piensen en esto, tiene trabajo, muchísimo trabajo, en diferentes países, rodajes, promociones, un sinfín de compromisos profesionales que agotarían a cualquiera. Y sin embargo, en medio de este torbellino de éxito, ¿adivinen qué hace nuestro galán? Saca tiempo de donde no lo hay para reconectar con sus fans. Un gesto que solo engrandece su figura, demostrando que a pesar de la fama, la conexión con su público sigue siendo una prioridad absoluta. Y aquí viene el spoiler que todas estaban esperando. Adivinen, de nuevo, ¿quiénes son las afortunadas? Sí, las italianas vuelven a tener esa pizca de suerte extra. Prepárense para un meet and greet en 2026. Mientras el resto del mundo sueña con un saludo fugaz, Italia se asegura otra cita especial. Nuestra fuente de información, la siempre bien informada Susana Parise, ha soltado la bomba con algunos detalles adicionales que por supuesto yo les voy a desgranar aquí, en exclusiva. Así que, antes de que sigamos con el chisme jugoso, no olviden darle a me gusta a este vídeo. Vamos a la fuente. Les muestro ahora mismo la publicación que Susana Parise ha hecho en su feed de Instagram, esa pequeña joya digital que contiene la primicia sobre este próximo encuentro en Italia. Y sí, ya tenemos coordenadas, Cassano d'Adda, en la provincia de Milán. Marquen sus calendarios, porque el evento está programado para el 18 de abril de 2026. Con esa antelación. Esto ya nos dice que es un evento de grandes ligas, planificado al detalle para asegurar una experiencia inolvidable. El anuncio es claro, toda la comunicación, la vía para asegurar su asistencia, es estrictamente a través de un número de WhatsApp que ven en pantalla. Además, dejan un correo electrónico para más información. Esto es ser profesional y cuidar cada paso. Pero el éxito de Can Yaman no se detiene en los encuentros con fans. Su gran apuesta, la serie Sandokan, está siendo un boom mundial. Y aquí viene mi lamento, y sé que es el lamento de muchas de ustedes en Brasil y el resto de Latinoamérica. Todavía esperamos el anuncio oficial de la plataforma. Aquí en Brasil, la ansiedad por verlo en Globoplay o cualquier otra plataforma es palpable. Cada día revisamos, esperamos esa declaración, esa migaja de información que calme nuestros corazones. Mientras tanto, nos alegramos infinitamente de que la serie esté conquistando el mundo, incluso llegando a su natal Turquía. Sé que los 2 primeros episodios ya están disponibles en Prime Video en ciertos territorios, y las críticas son espectaculares. A la gente le ha encantado. Y si le ha gustado al público que ya pudo verla, imagínense nuestras ganas. La recepción es fantástica, un alivio para todos los involucrados en esta megaproducción. Pero seamos honestos, Can tiene una base de fans gigante, inmensa, aquí en Brasil, y nos merecemos este festín visual. Ver esta gran producción será un verdadero evento, una celebración de su talento. Así que con el corazón en la mano, un llamado directo a Globoplay. Por favor, den señales de vida. Anuncien algo. Una fecha, una pista, lo que sea. Necesitamos esa tranquilidad, saber cuándo podremos disfrutar de Sandokan en Brasil.
No nos dejen con esta agonía. Y mientras estamos en el break de noticias sobre Can Yaman, quiero deslizarles rápidamente otra cosita que ha agitado el panorama cultural y del entretenimiento. Nada tiene que ver directamente con nuestro galán turco, pero sí con el arte y con los grandes eventos europeos. Por un lado, la talentosísima Marta Solaz presenta su exposición Magic Nations, que comienza el 8 de diciembre en Puy y Ceo. Dicen que cada pintura es un portal, un reflejo de la magia que emerge cuando nos atrevemos a habitar nuestra propia imaginación. Un planazo para quienes busquen un escape artístico en medio de tanta noticia. Y por otro lado, el drama político musical que tiene a Europa de cabeza. La EBU ha confirmado oficialmente la participación de Israel en Eurovisión 2026. Y el salseo no se hizo esperar. En un movimiento que es digno de aplauso por su postura, países como España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda han decidido retirarse en señal de protesta. Y ojo, España es uno de los Big 5, uno de los 5 países que más apoyo económico brinda al concurso. Esto no es un simple capricho, es una declaración de principios. España, como siempre, 10 pasos por delante. Ahora la pregunta que flota en el aire es, ¿para cuándo el plantón de Italia? El show debe continuar, pero a veces la conciencia tiene que hablar más alto que el espectáculo. Veremos qué pasa con este drama. Y bueno, amigos, hasta aquí la ración de noticias de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan pasado por mi canal. Les traje información express sobre el actor turco Can Yaman. Les dejo un beso enorme y nos vemos muy pronto con más actualizaciones. Hasta el próximo vídeo. Veremos qué pasa con este drama. Y es que al final, todo se conecta. Estamos en una época donde los artistas, las plataformas y hasta los concursos de música se ven obligados a tomar posición, a decir algo. Es un reflejo de la pasión que Can Yaman despierta, ¿no creen? Él no es solo un actor, se ha convertido en una figura que mueve masas, que genera conversaciones. No es casualidad que tengamos proyectos blindados por 3 años. Eso, queridos míos, es la prueba de que su nombre es sinónimo de éxito, de rentabilidad, de un fenómeno cultural que va más allá de si un proyecto es bueno o malo. Es Can Yaman. Y punto. Ahora, volviendo a lo que realmente nos quita el sueño, a lo que nos tiene mordiéndonos las uñas. Pensemos en lo que significa Sandokan para su carrera. Es el salto definitivo. De las comedias románticas que nos enamoraron a este papel de acción, épico, que exige no solo talento, sino una transformación física y mental brutal. Y lo ha logrado. Por eso, el hecho de que en ciertos territorios, como en Brasil, todavía estemos en esta incertidumbre sobre dónde y cuándo lo veremos, es una tortura. ¿Quién tiene la llave de esta agonía? Yo me imagino las conversaciones en las oficinas de las grandes plataformas. Globoplay, los miro a ustedes. Me imagino que están analizando los números, las licencias, las fechas de estreno global. Pero, entiendan esto. El fandom de Can Yaman no espera, exige. Y no es por ser dramáticas, es porque nos lo merecemos. Ya vimos el tráiler, ya escuchamos los rumores, ya sabemos que los primeros capítulos son un bombazo. ¿Qué esperan para soltar la noticia que calmará a miles de corazones latinos? Es más, me atrevo a hacer una predicción. El día que anuncien el estreno de Sandokan en una plataforma potente para Latinoamérica, ese día las redes sociales van a colapsar. No me extrañaría ver a Can Yaman como trending topic mundial durante días. Porque no es solo el estreno de una serie, es el acontecimiento del año para todas nosotras. Es la prueba de fuego de que el talento turco, bien producido, puede conquistar cualquier rincón. Así que Globoplay, tomen nota, no es solo un contrato, es una ola de pasión que están a punto de liberar. Háganlo bien, y háganlo pronto. Queremos esa fecha. Queremos ese tráiler doblado. Queremos una alfombra roja de anuncio, por lo menos. Y volviendo a las suertudas italianas, ese Meet and Greet de 2026. Qué envidia sana, de verdad. Pero este anuncio tan temprano también nos da una lección. Can Yaman está planificando su carrera y su contacto con el público a largo plazo.
No son encuentros improvisados. Son gestos pensados para mantener esa conexión especial que tiene con sus seguidoras, especialmente en Italia, que ha sido su base de operaciones internacional. Es un guiño, un no las olvido constante, que alimenta la fidelidad de sus fans. Y eso, amigos, es algo que pocos artistas de su calibre logran mantener. Es la diferencia entre ser una estrella fugaz y una figura que ha llegado para quedarse. Así que, mientras esperamos que alguna plataforma encienda la luz verde y nos dé la alegría de Sandokan, nos consolamos sabiendo que nuestro Can divino está trabajando sin parar, expandiendo su imperio actoral y, lo más importante, reservando huecos en su agenda para seguir viéndonos. Seguiremos atentas a cada story, a cada publicación de Susana Parise, a cada like sospechoso, porque en este mundo de la farándula, a veces, la información más jugosa está escondida en un simple emoji. Yo, desde aquí, les prometo que en cuanto tenga la más mínima novedad sobre el estreno de Sandokan en Latinoamérica o cualquier otra fecha de encuentro, seré la primera en contárselo. Así que mantengan esas notificaciones activadas, porque no queremos que se pierdan ni un solo detalle de la vida y obra de este actor, que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Y es que Can Yaman es un universo aparte. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.